Mi hermana se quedó con el restaurante de nuestra madre y prohibió que mi familia siquiera comiera ahí. Esto ahora es un negocio, no una caridad, dijo Diana, bloqueando la entrada con los brazos cruzados. Tú tomaste tu decisión cuando te fuiste a estudiar arte en vez de gastronomía. Me quedé ahí parada tomando de la mano a mi hijo Tommy, de 8 años, viendo por la ventana cómo mi hermano Mateo trabajaba la caja, mis primos preparaban en la cocina y hasta mi sobrino recogía las mesas. Durante 2 años, había estado observando desde la lavandería del otro lado de la plaza, donde doblaba ropa ajena por salario mínimo, las manos agrietadas de cloro y agua caliente, preguntándome cómo había terminado afuera del único lugar que siempre se había sentido como el cuarto más seguro del mundo. En cada turno veía la hora pico del almuerzo, olía las especias familiares flotando por el estacionamiento y veía prosperar el restaurante de mi familia sin mí. Papá, ¿por qué no podemos comer donde la tía?, me preguntaba Tommy cuando pasábamos frente al lugar de camino a casa. Huele muy rico. La verdad era demasiado fea para explicársela a un niño. Cómo Diana había convencido a nuestra madre moribunda de que yo no me tomaba en serio el legado familiar. Cómo había reescrito el testamento mientras yo estaba al lado de la cama de mamá esas últimas semanas, sosteniéndole la mano durante las noches mientras Diana se encargaba, como ella lo llamaba, del papeleo. Cómo el restaurante que debió haberse repartido entre las dos se volvió solo de ella. Hace 4 meses, Tommy y yo estábamos en el supermercado de descuento cuando nos topamos con el señor Ingwan, quien solía entregar verduras al restaurante de mamá. Tus empanadas siempre fueron mejores que las de tu hermana, dijo en voz baja. Luego miró alrededor como si decir eso en voz alta en público fuera ya un pequeño acto de rebeldía. Me retiré, pero mi sobrino maneja una cocina comunitaria para food trucks. Acaba de quedar libre un espacio, por si te interesa. Me reí con amargura. ¿Con qué dinero? Gano $11 la hora. Me estudió un momento. De la manera en que un hombre estudia algo en lo que ya decidió confiar. Tu madre me ayudó a empezar mi negocio hace 20 años, sin pago inicial, solo un apretón de manos. Te puedo ofrecer los mismos términos. Me pagas cuando puedas. Tommy me jaló la manga. Papá, ¿podrías hacer esas cosas de queso que te enseñó la abuela? Esa noche, saqué el viejo cuaderno de recetas de mamá de la única caja de sus cosas que Diana me había dejado llevarme. La caja más chica, la que se sentía más como una formalidad que como una herencia. Su letra me apretó el pecho. Pero ahí, entre las páginas, estaban todos sus secretos. Las técnicas que me enseñó durante esas tranquilas sesiones de preparación matutinas antes de que Diana llegara, de cuando la cocina todavía olía a sus manos y no a lo que fuera que Diana hubiera decidido que era más eficiente. La semana siguiente, firmé el contrato de la cocina comunitaria. Era solo una cocina de preparación y un lugar de estacionamiento, nada más. Pero se sintió como lo primero que me había pertenecido por completo en años. Compré un carrito de comida usado por $800 con mi devolución de impuestos. Tommy me ayudó a pintarlo de un amarillo brillante. Como el sol, dijo, dando brochazos de pintura en los guardabarros con más entusiasmo que precisión. Empezamos poco a poco, solo burritos de desayuno y café, estacionados en la obra de construcción a 3 cuadras del restaurante de Diana. Los trabajadores me recordaban de cuando trabajaba con mamá. Esto sabe como lo de Rosa, dijo uno, abriendo mucho los ojos al primer bocado. Mejor en realidad. La noticia corrió rápido por el barrio, como siempre pasa cuando algo bueno y honesto aparece donde la gente no lo esperaba. En la segunda semana, las enfermeras del centro médico empezaron a llegar en sus descansos. En la tercera semana, oficinistas ya llamaban con anticipación para no tener que esperar en la fila. Para el segundo mes, tenía que empezar a preparar a las 3:00 am para poder con la demanda, mis manos repitiendo los viejos movimientos de mamá antes de que saliera el sol. Tommy hacía su tarea en una mesa de la esquina de la cocina comunitaria mientras yo cocinaba, y de vez en cuando salía corriendo a entregarle su cambio a los clientes con una seriedad que hacía reír a los hombres adultos y les sacaba propinas extra. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. El señor Rodríguez, dueño del taller mecánico, ofreció su estacionamiento para el servicio de almuerzo. Tu hermana cobra $18 por lo que tú vendes en 8, dijo, y lo tuyo sabe como lo de tu mamá antes de que Diana empezara a recortar. La comparación dolía y aliviaba al mismo tiempo. En cuestión de semanas, tenía puestos fijos por todo el barrio. Mañanas en la obra, almuerzos en el taller, tardes en el colegio comunitario. Mi carrito amarillo se volvió una imagen familiar. La clientela del almuerzo de Diana empezó a bajar. Lo veía desde mi puesto de las tardes, donde antes las filas salían serpenteando por la puerta. Ahora solo entraban turistas y gente nueva en el área. Los locales me habían encontrado. Un jueves, Mateo apareció en mi carrito durante la hora pico de la cena, con esa incomodidad de la gente a la que mandan a entregar un mensaje en el que ni ellos mismos creen del todo. Diana quiere hablar, dijo, sin mirarme a los ojos. Dice que estás siendo injusta, compitiendo así. Miré mi fila de clientes, 20 de largo y pacientes. Ahí estaba el sobrino del señor Ingwan, 3 maestros de la escuela de Tommy y todo el personal de la clínica veterinaria. Ya no eran solo clientes. Tommy le entregó a una clienta habitual su pedido de siempre, con extra salsa verde y sin cilantro.
exactamente como le gustaba. Igual que mamá recordaba las preferencias de todos, la manera en que se sabía de memoria medio barrio de pedidos sin escribir nunca nada. Dile a Diana que es bienvenida a comprar la cena, dije, volteándome de vuelta hacia mi plancha. ¿Acepto efectivo o tarjeta? La cara de Mateo pasó por varias expresiones, incredulidad, y luego algo más cercano al enojo, aunque todavía no podía saber contra quién de las dos iba dirigido. No puedes hablar en serio. Después de todo, ¿de verdad vas a actuar como... ¿Cómo qué? Lo interrumpí, volteando las tortillas con práctica soltura. ¿Como alguien a quien le prohibieron entrar al restaurante de su propia madre? ¿Como alguien a quien borraron del legado de su propia familia? Esa persona se fue sin decir nada más, y lo vi caminar de regreso hacia la camioneta de Diana con los hombros tensos, como un hombre cargando un mensaje que no quería entregar 2 veces. El domingo siguiente, Diana misma apareció. Se paró junto a su camioneta de lujo, la que tenía el logo del restaurante pegado a los costados, el mismo logo que nuestra madre había diseñado en una servilleta en la oficina de atrás una tarde tranquila 20 años antes, cuando todo el negocio todavía era solo una idea. Necesitamos hablar de límites, dijo. Estás confundiendo a nuestros clientes. La miré parada ahí junto a su camioneta cara con el logo de mamá pegado a los costados, y algo dentro de mí simplemente se negó a ceder ya más. Mantuve la voz firme y le dije que los clientes no estaban nada confundidos. Sabían exactamente lo que estaban eligiendo y estaban eligiendo comida que sabía cómo sabía la de mamá antes de que Diana empezara a recortar para subir sus márgenes de ganancia. La cara de Diana se puso roja y se acercó más, usando su estatura de la manera en que siempre lo hacía cuando éramos niñas, queriendo hacerme sentir pequeña de la misma forma en que me había hecho sentir pequeña en cada cena familiar desde que éramos adolescentes. Dijo que le estaba faltando el respeto a la memoria de mamá al sugerir que el restaurante ya no era lo bastante bueno. Dijo que estaba envenenando a toda la comunidad en su contra, con mentiras sobre cambios en las recetas, que la gente andaba diciendo cosas que no eran verdad. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal y le volteé la pantalla, mostrándole la fila de clientes que todavía esperaba en mi carrito. 20 personas a las 7:00 de la noche de un domingo. Le pregunté cuándo había sido la última vez que su restaurante había tenido una fila así, y vi cómo se le tensaba la mandíbula porque las dos sabíamos la respuesta, y porque alguna parte de ella probablemente había estado viendo cómo se le vaciaba el comedor durante semanas sin dejarse admitir del todo lo que eso significaba. El silencio se estiró entre nosotras unos segundos. Luego Diana cambió su estrategia por completo. Dijo que quería hacerme una oferta, que me pagaría $2,000 cada mes para que cerrara el carrito y fuera a trabajar en su cocina como cocinera de línea, como si eso fuera generosidad y no control de daños. La oferta era insultante, y las dos lo sabíamos. Probablemente yo ya ganaba más de $2,000 al mes de todos modos, pero ella estaba lo bastante desesperada como para intentar comprarme de todas formas, tan desesperada que su voz de verdad tembló un poco cuando dijo el número, como si lo hubiera ensayado en el camino y aún así no sonara convincente en voz alta. Le dije que no de inmediato. Le dije que las recetas de mamá no estaban en venta, especialmente no para alguien que había estado aguando la salsa y usando tortillas prehechas para ahorrar dinero. La cara de Diana se puso completamente blanca porque no se había dado cuenta de que yo sabía de esos cambios específicos. Pero los clientes hablan, y en un barrio como el nuestro las noticias corren, donde la mitad de la gente que hace fila en mi carrito solía ser clienta habitual del de ella. La voz de Diana bajó de tono y dijo que tal vez debería tener una conversación con la ciudad sobre mis permisos y mi arreglo de estacionamiento. Mencionó tener contactos que podrían hacer muy difícil operar mi negocio, contactos que claramente había estado guardando exactamente para un momento como este. Mantuve la voz calmada y le dije que mis permisos eran completamente legales y que Rodríguez estaba feliz de tenerme en su estacionamiento. Pero por dentro, el corazón me latía contra las costillas, porque sabía que Diana sí tenía contactos políticos a través de Jasper Romero, su socio de negocios que había invertido en la expansión del restaurante, y no tenía idea de qué intentaría hacer realmente con ellos. Me miró fijamente otro largo momento, luego se dio la vuelta y regresó a su camioneta, con las llantas rechinando un poco cuando salió del lote, dejando atrás ese silencio particular que se asienta después de que alguien dice algo que ya no puede retirar. Regresé a mi carrito y seguí atendiendo a los clientes que quedaban, pero me temblaban las manos lo suficiente como para tener que concentrarme más de lo normal en no derramar nada. Tommy salió de atrás del carrito, donde había estado reponiendo servilletas, y me preguntó si la tía Diana estaba siendo mala otra vez. Miré la carita preocupada de mi hijo y tuve que averiguar cómo explicarle un conflicto de adultos a un niño de 8 años sin hacer que odiara a su propia tía. Le dije que a veces los adultos no están de acuerdo en cosas de negocios y que la tía Diana solo estaba molesta porque pensaba que le estaba quitando clientes a su restaurante. Tommy lo pensó un momento. Luego me preguntó si de verdad le estábamos quitando clientes. Le expliqué que la gente podía elegir dónde quería comer y que nosotros no estábamos obligando a nadie a venir a nuestro carrito en vez del restaurante. Eso pareció satisfacerlo y volvió a ayudar a empacar los pedidos, sus manitas doblando las bolsas de papel con la misma atención cuidadosa que le ponía a todo. Esa noche, después de que Tommy se durmió,
Me senté en nuestra pequeña mesa de cocina con mi laptop y una caja de carpetas. Saqué cada registro de negocio que tenía: permisos, licencias, reportes de inspección de salud, documentos de seguro, el acuerdo de estacionamiento con Rodríguez. Revisé cada página con cuidado, asegurándome de que todo estuviera perfectamente documentado y al día. Mi licencia de negocio estaba vigente hasta marzo del año siguiente. Mi certificación de manejo de alimentos no vencía hasta dentro de otros 14 meses. El Departamento de Salud me había inspeccionado 6 semanas antes y me había dado una calificación perfecta. Conocía a Diana lo suficiente como para saber que no hacía amenazas vacías. Si decía que iba a causar problemas, lo decía en serio, y yo necesitaba estar lista para lo que fuera que intentara después. Hice copias de todo y puse los originales en una caja a prueba de fuego debajo de mi cama. Luego mandé copias escaneadas a mi correo como respaldo. Para cuando terminé, ya casi eran las 2:00 de la madrugada, y el departamento estaba tan silencioso que podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. El lunes por la mañana llegó demasiado temprano. Como a las 8:15, una mujer con uniforme de la ciudad se acercó a mi carrito con una tabla portapapeles. Se presentó como inspectora de salud y dijo que alguien había puesto una queja sobre mi carrito de comida. Fue profesional y se disculpó, explicando que tenía que hacer una inspección completa, pero pude notar por su expresión que sabía que esto era acoso y no una preocupación real. La inspección duró más de una hora. Revisó temperaturas, lavado de manos, almacenamiento, refrigeración, etiquetado, mis certificaciones, hasta probó la salsa para verificar que estuviera hecha fresca esa mañana. Los trabajadores de construcción en la fila empezaron a impacientarse, pero Miguel les dijo a todos que se calmaran, que obviamente alguien estaba tratando de meterse con mi negocio. Finalmente, terminó de escribir notas en su tabla y me dijo en voz baja que no había encontrado absolutamente nada mal, que mis prácticas de manejo de alimentos eran de hecho más limpias de lo requerido, que esto claramente era una queja malintencionada y que debía documentar todo por si había más. Le llamé al señor Ingwan desde la cocina de la comisaría después y escuchó en silencio mientras le explicaba la inspección y las amenazas de Diana. Hubo una larga pausa antes de que me dijera que conocía a una abogada de pequeños negocios que hacía primeras consultas gratis y me mandaría su contacto de inmediato. Luego agregó algo que me revolvió el estómago, que su sobrino había mencionado que Diana había pasado por la cocina comunitaria la semana anterior, haciendo preguntas sobre mi contrato de renta y si estaba atrasada en los pagos. Consultas gratis. Y me mandaría su contacto de inmediato. Luego agregó algo que me revolvió el estómago, que su sobrino había mencionado que Diana había pasado por la cocina comunitaria la semana anterior, haciendo preguntas sobre mi contrato de renta y si estaba atrasada en los pagos. Diana estaba escarbando en todo, buscando cualquier grieta que pudiera aprovechar, y ya era claro que esto no se iba a detener con una sola inspectora de salud. Esa tarde, Mateo apareció de nuevo en mi carrito, pero esta vez no tenía esa mirada enojada y defensiva de antes. Esperó casi 40 minutos hasta que bajó la hora pico. Luego se acercó y preguntó en voz baja si podíamos hablar. Dijo que Diana estaba planeando reportarme ante la ciudad por operar sin el seguro comercial adecuado, alegando que estaba poniendo en riesgo a los clientes. Pero luego agregó que sabía que yo tenía todo lo necesario, porque me había escuchado hablando con el señor Rodríguez sobre los requisitos de seguro semanas atrás. Me estaba advirtiendo, dándome aviso con anticipación para que no me agarrara desprevenida. Estudié su cara un momento, viendo la culpa y la confusión ahí. Luego le pregunté directamente por qué me estaba ayudando ahora, después de haber defendido a Diana y de haberme dicho que estaba siendo injusta. Apartó la mirada, la mandíbula moviéndose como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Cuando finalmente habló, su voz apenas era un susurro. Dijo que había estado revisando las cuentas del restaurante como parte de sus deberes de gerente y viendo cosas que no cuadraban. Diana había estado quedándose con dinero desde arriba durante meses, pagándose a sí misma bonos enormes mientras mantenía a todos los trabajadores de la familia con salario mínimo y recortaba en los ingredientes para inflar los márgenes de ganancia. Dijo que verla tomar cada vez más mientras daba cada vez menos lo estaba haciendo cuestionar todo lo que creía saber sobre ella y sobre lo que en realidad pasó con el testamento de mamá. Le temblaban un poco las manos mientras hablaba y pude notar que admitir esto en voz alta le estaba costando algo. Luego Mateo soltó la noticia importante, acercándose más. Jasper Romero, el socio de negocios de Diana, que había invertido dinero serio en el restaurante, no sabía nada de los recortes de costos ni de los gastos personales que Diana estaba cargando a la cuenta del negocio. Mateo había visto pagos de su auto personal, la compra de un reloj de lujo, hasta gastos de vacaciones pasando por las cuentas del restaurante disfrazados como costos del negocio. Pensaba que si Jasper supiera la verdad, podría forzar cambios importantes o comprarle su parte a Diana por completo. Se veía asustado diciendo esto, como si estuviera traicionando a la familia al exponerla, pero también se veía decidido de una manera que no le había visto antes. Le pregunté si estaba seguro de lo que estaba viendo, y asintió, sacando su teléfono para mostrarme fotos que había tomado de ciertos reportes de gastos y facturas que mostraban claramente las discrepancias. 2 días después, me reuní con la abogada que me recomendó el señor Ingwan. Revisó cada documento que le llevé con mucho cuidado
y me dijo sin rodeos que todo era completamente legal y estaba bien documentado, mejor que la mayoría de las operaciones de carritos de comida que había visto. Me aconsejó empezar a llevar un registro escrito detallado de cada interacción con Diana, cada amenaza, cada intento de interferencia, por si algún día necesitaba una orden de restricción. A la mañana siguiente, la camioneta negra de Diana estaba estacionada justo en mi puesto habitual en la obra de construcción, bloqueándome para instalarme. Se sentó en el asiento del conductor con los brazos cruzados, mirando fijamente hacia adelante como si estuviera en algún tipo de misión. Los trabajadores ya estaban llegando, parados en grupos, molestos y viendo sus relojes. Sentí que se me subía el enojo, pero me obligué a mantener la calma, recordando lo que había dicho la abogada sobre documentar todo y no darle municiones a Diana. En vez de confrontarla, simplemente manejé mi carrito hacia un lugar alterno como 6 metros más allá, cerca de la oficina de la obra, y empecé a instalarme como si nada estuviera mal. Los trabajadores vieron lo que estaba haciendo e inmediatamente empezaron a formar fila en mi nueva ubicación en vez de irse. Miguel, el capataz al que había llegado a conocer durante los últimos meses, caminó hacia la camioneta de Diana y tocó fuerte en la ventana con los nudillos. No pude escuchar exactamente qué le dijo, pero lo vi señalando su vehículo y luego un punto de acceso marcado, haciendo gestos firmes. La cara de Diana se puso roja y empezó a discutir, pero Miguel solo siguió señalando y negando con la cabeza. Finalmente, sacó su teléfono como si fuera a llamar a una grúa, y Diana encendió el motor y salió disparada del lote, con las llantas chillando. Los trabajadores de verdad aplaudieron y celebraron, y Miguel caminó hacia mi carrito sonriendo, diciendo que Diana había estado bloqueando un punto de acceso vehicular y que si no se movía de inmediato hubiera tenido que llamar a una grúa. Mientras servía el desayuno, Miguel me contó que Diana había llegado 20 minutos antes que yo, tratando de repartir cupones de descuento para su restaurante entre los trabajadores, pero nadie los había aceptado, porque a todos les gustaba más mi comida y ya no confiaban en Diana después de ver cómo me había tratado. Esa noche, llamé al número del restaurante y pedí hablar con Jasper Romero sobre un asunto de negocios. Contestó una mujer identificándose como Magnolia, la esposa de Jasper, explicando que ella manejaba la supervisión financiera del restaurante. Le dije que tenía información que ella y Jasper necesitaban saber sobre cómo Diana realmente estaba manejando el negocio. Hubo una pausa y luego su voz se volvió muy enfocada, preguntando si podíamos vernos al día siguiente en una cafetería cerca del restaurante. Llegué temprano con el cuaderno de recetas de mamá y una carpeta de comparaciones impresas que había armado la noche anterior, revisándolas por tercera vez para asegurarme de que todo estuviera claro y organizado. Magnolia entró exactamente a tiempo, una mujer alta, de unos 40 años, vestida con ropa de negocios y cargando un maletín de piel que se veía caro. Me localizó de inmediato y se acercó, con un apretón de manos firme y profesional. Empecé a hablar quizás demasiado rápido, explicando cómo Diana había cambiado de tomates frescos a enlatados para la salsa, queso rallado prehecho en vez de rallar bloques a diario como siempre hacía mamá, tortillas congeladas en vez de frescas cada mañana, precios del menú que habían subido 30% en 2 años, mientras las porciones se encogían y la calidad bajaba. Le mostré las recetas originales de mamá escritas en su letra cuidadosa junto a fotos que había tomado del menú actual. Magnolia sacó una libreta y empezó a escribir, haciendo preguntas específicas sobre proveedores, costos de ingredientes y tiempos de preparación. Quería saber exactamente cuándo había pasado cada cambio y si Diana había hablado algo de esto con el personal de cocina o simplemente lo había impuesto sin consultar. Le conté todo lo que sabía por hablar con los clientes y los pocos familiares que todavía me hablaban en secreto, incluyendo cómo Diana había despedido a 2 cocineros de muchos años que se quejaron de los cambios en las recetas. Dejó de escribir y levantó la vista en ese momento, su expresión volviéndose más seria. Luego me dijo algo que me revolvió el estómago. Los ingresos del restaurante habían bajado 18% durante el último año, a pesar de que Diana le había reportado a Jasper que todo estaba estable y era rentable. Había estado revisando los estados de cuenta trimestrales y algo se sentía mal con los números. Pero Diana siempre tenía explicaciones listas, y Jasper confiaba en ella por el lazo familiar. 2 días después, mi teléfono sonó a las 5:00 de la mañana, mientras yo preparaba verduras. La voz de Mateo llegó en pánico, diciendo que Magnolia había llegado al restaurante exigiendo ver todos los registros financieros de los últimos 3 años. Diana había intentado negarse, alegando que Magnolia no tenía autoridad sin Jasper presente, pero Magnolia calmadamente le recordó que ella representaba a la inversionista mayoritaria y tenía pleno derecho legal a revisar las cuentas. La auditoría empezó ese mismo día, con un contador externo traído para ayudar. Durante los siguientes 3 días, Mateo me mandó actualizaciones pintando un cuadro de Diana desmoronándose bajo presión, gritándoles a los meseros, arruinando pedidos, tomando alcohol en la oficina durante horas de trabajo, algo que mamá nunca había permitido. En el tercer día de la auditoría, Magnolia me llamó directamente, con la voz fría y controlada de una manera que de algún modo daba más miedo que si hubiera estado gritando. La auditoría había revelado que Diana había estado sobrecargando sistemáticamente al negocio por suministros a través de un proveedor que era parcialmente suyo mediante una empresa fantasma, básicamente pagándose a sí misma 2
2 veces, una vez como gerente y otra vez a través de facturas infladas de proveedor, mientras al mismo tiempo reducía la calidad de la comida para mantener márgenes de ganancia que se veían bien en papel. El fraude se remontaba a casi 2 años y sumaba más de $40,000 desviados del negocio. Magnolia dijo que estaba consternada y que Jasper estaba acortando su viaje de negocios para volver a casa y manejarlo personalmente. Me agradeció por haberlo traído a su atención, diciendo que sin mi información, Diana podría haber seguido con el fraude indefinidamente. Me quedé sentada en mi auto después de esa llamada sintiéndome rara, como si debiera estar feliz de que hubieran atrapado a Diana, pero en vez de eso, solo sintiendo tristeza por qué tan lejos había caído de la persona que mamá había intentado criar. Ese fin de semana, un hombre bien vestido esperó pacientemente al final de la fila de mi almuerzo, a pesar de los 20 minutos de espera, sin verse impaciente para nada. Cuando finalmente llegó al frente, reconocí a Jasper de fotos viejas del restaurante de mamá. Pidió 3 platillos distintos, los llevó a una banca cercana y comió despacio, saboreando de verdad cada bocado en vez de apurarse. Cuando terminó, regresó y se presentó, diciendo que la comida sabía exactamente como la recordaba de hace 20 años, cuando mamá abrió el restaurante por primera vez, y que había invertido en su negocio, porque la comida era excepcional y auténtica. Dijo que había visto con decepción cómo la calidad bajaba bajo el manejo de Diana, sin entender por qué, hasta que la auditoría de Magnolia reveló la verdad. Luego me dijo, sin importar nada más, que iba a quitar a Diana de la gerencia del restaurante de inmediato, porque el fraude y la mala administración eran completamente inaceptables y violaban cada principio de integridad de negocios que él valoraba. Al día siguiente, Mateo llamó con noticias que se sentían satisfactorias y tristes a la vez. Diana había sido removida oficialmente como gerente, prohibida de tomar cualquier decisión financiera, aunque todavía conservaba una participación minoritaria que Jasper no podía quitarle legalmente sin un largo proceso judicial. Mateo dijo que Diana tuvo un colapso total cuando Jasper le dio la noticia, gritando que yo había destruido todo y había puesto a la familia en su contra, negándose a aceptar cualquier responsabilidad por sus propias acciones y decisiones. Había culpado a todos menos a sí misma, alegando que yo estaba celosa y que Magnolia estaba sesgada, e incluso que Jasper estaba siendo injusto a pesar de la clara evidencia de fraude. La seguridad tuvo que escoltarla fuera del restaurante cuando se negó a irse voluntariamente, y Mateo dijo que fue una de las cosas más dolorosas que había presenciado. Más tarde ese mismo día, Mateo llamó de nuevo para decirme que Jasper le había ofrecido el puesto temporal de gerente mientras resolvían los planes a largo plazo para el restaurante. Había aceptado con la condición de que todos los trabajadores familiares recibieran aumentos a salarios justos, algo que Diana se había negado a hacer a pesar de la rentabilidad del restaurante. Luego su voz se volvió más tranquila y personal, diciendo que quería arreglar las cosas entre nosotros y esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación después de todo lo que había pasado. Se disculpó por no haberle hecho frente a Diana antes, por dejar que el miedo y la lealtad familiar lo mantuvieran callado cuando sabía que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Le dije que entendía qué tan difícil era ir en contra de la familia, especialmente alguien tan enérgica como podía ser Diana, y que yo también quería reconstruir nuestra relación. Hicimos planes para vernos a tomar un café la semana siguiente. Solo los dos, sin negocios ni Diana, ni ninguna de las complicaciones. Solo 2 hermanos tratando de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Después de colgar, me quedé parada en mi cocina comunitaria rodeada del olor a especias y tortillas frescas, pensando en todo lo que había cambiado en tan solo unos días, y preguntándome qué pensaría mamá de todo esto. Esa noche, recogí a Tommy de la escuela, y se subió al auto y me contó que el tío Mateo había pasado a dejarle comida durante el almuerzo. Empanadas caseras hechas con la receta de la abuela. Tommy dijo que el tío Mateo se veía esperanzado por primera vez en mucho tiempo. 2 semanas después, Diana todavía seguía peleando su remoción de todas las formas posibles, pero la orden de restricción que eventualmente había tenido que solicitar, después de que se presentara borracha en mi carrito una noche, gritando que le había robado su restaurante y había puesto a todos en su contra, ya había sido otorgada por un juez que revisó la documentación sin mucha duda. Duraría 6 meses, con una audiencia programada para determinar si debía volverse permanente. Me había parado en ese juzgado con los papeles en la mano, sintiéndome aliviada y triste a la vez porque había llegado a esto con mi propia hermana, alguien que solía dejarme lamer la cuchara cuando mamá hacía mole, alguien que solía ser antes de todo esto simplemente mi hermana. Ese fin de semana me quedé parada en mi carrito amarillo brillante con Tommy a mi lado, viendo una fila de clientes habituales que se extendía más lejos por la cuadra de lo que nunca había llegado. Gente que nos había elegido no porque nadie los hubiera obligado, sino porque la comida sabía cómo se supone que debía saber, y porque en algún punto del camino este carrito también se había vuelto suyo.
Tommy repartía los pedidos con la misma atención cuidadosa que siempre le ponía, llamando a la gente por su nombre, recordando quién quería extra salsa y quién no. Volteé las tortillas de la manera en que mamá me había enseñado, en esa pequeña cocina tranquila años atrás, y sentí su presencia en cada movimiento de mis manos. Tommy repartía los pedidos con la misma atención cuidadosa que siempre le ponía, llamando a la gente por su nombre, recordando quién quería extra salsa y quién no. Volteé las tortillas de la manera en que mamá me había enseñado, en esa pequeña cocina tranquila años atrás, y sentí su presencia en cada movimiento de mis manos. Las recetas de mamá finalmente estaban de regreso en las manos de alguien que nunca había dejado de creer en ellas, y parada ahí con mi hijo bajo el sol de la tarde, viendo crecer la fila, eso se sintió como más que suficiente.